Jordi Rodríguez Virgili, experto y profesor de Comunicación Política en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Robert. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Va a ser esta la legislatura más corta de la democracia? Bueno, no lo sabemos, pero hay un dicho que dice que noches electorales largas, legislaturas cortas. Y la noche electoral ha sido muy larga, que incluso podemos decir que todavía no ha acabado porque no sabemos quién va a formar gobierno. Desde luego va a ser un gobierno débil, un gobierno que seguramente, o casi prácticamente seguro, va a ser elegido en la segunda vuelta con una mayoría simple y, por tanto, no sería descabellado prever una legislatura corta. Y quienes de forma interesada puedan estar pensando que unas segundas elecciones pueden fortalecer, ¿les puede salir el tiro por la culata? Sí, o sea, siempre hacer estas apuestas un poco, o sea, jugar a no solo lo que tienes presente, sino a futuribles, es complicado. Ahí efectivamente puede haber partidos interesados en esa segunda vuelta o unas elecciones en marzo o abril y aprovechar ese momento que tienen, pero siempre corres un riesgo que te puede salir bien o no. O sea, siempre cabe ese factor riesgo, no cabe duda. ¿Y el electorado? ¿El electorado español se toma en serio su voto? ¿Realmente hemos ido en estas elecciones a votar con conciencia? Porque desde que salió el CIS, las 2 semanas de campaña, desde los partidos se ha repetido que había un 40% de indecisos, ¿no? Que uno de cada 4 españoles no sabía que iba a votar. Yo creo que sí que la gente sí que se toma en serio las elecciones, sí que se toma en serio su voto. Lo que pasa es que la ciudadanía es plural, es diversa, es heterogénea y hay gente de distinto perfil, ¿no? Hay ese votante indeciso racional que está informado de la política, que duda entre un partido u otro, y hay ese, podemos decir, indeciso, pues, que simplemente no se lo ha planteado, pero que cuando llega el día de las elecciones dice, bueno, pues hay que ir a votar, tengo que cumplir con mi derecho y con mi obligación cívica de ir a votar, y bueno, ¿qué es lo que me ofrecen? ¿Qué es lo que hay? Quizá no está tan pendiente de la política, no sigue la actualidad tan al día a día, pero cuando alguien hace el esfuerzo de ir a la urna y expresar su voluntad, yo creo que sí que la gente vota en serio. Y además se está produciendo esa paradoja que vemos una desafección política, una pérdida de credibilidad en los políticos y en la política, y a la vez un interés por la política. Estamos viendo, pues eso, programas en prime time de debates políticos que hubiesen sido implanteables hace 10, 15 años. La crisis ha hecho que la gente se interese por lo público, por la gestión pública, ¿no? Y están interesados por la política. Y creo que sí, cuando fuimos a votar el domingo lo hacían con conciencia y claramente. O sea que la democracia en ese aspecto está fuerte. Sí, cuando hablamos de desafección política hablamos de descrédito, desconfianza en los políticos y puede que en algunas instituciones, pero siempre cuando haces la pregunta la gente tiene claro que la democracia es el sistema al menos malo de los que se han inventado y por tanto la democracia como tal no está en cuestión. Otra cosa es si entramos, bueno, qué tipo de democracia queremos y ahí es donde entra la discusión, el debate o las distintas posiciones, ¿no? Cuando veíamos, por ejemplo, las expresiones del 15M, ¿no? Democracia real ya, también es una forma de deslegitimizar la democracia representativa que tenemos en la actualidad, pero yo creo que no hay nadie ahora que defienda abierta y directamente otro sistema, otra forma de gobierno que no sea la democrática. Una de las causas también que decían para esto es la necesidad de una reforma electoral, la necesidad de reconocer que el voto de un navarro no tiene el mismo peso que el voto de un almeriense. Esto es un tema complicado porque efectivamente yo creo que pasados ya pues casi 40 años de democracia, el sistema político, la democracia con nuestras instituciones que nos hemos dotado a la transición, creo que sí que la ciudadanía está pidiendo una actualización. No creo que se trate de un cambio, pero sí de un ajuste a los tiempos actuales, donde no es lo mismo el contexto político, social, cultural de los medios de comunicación del 77 que en la actualidad. Y creo que están pidiendo un ajuste, podemos decir, del sistema democrático, pero no grandes reformas. Y luego cuando hablamos de ese ajuste mezclamos muchísimas cuestiones en el debate que son diferentes, ¿no? Por una parte se está pidiendo esa igualdad de voto y que efectivamente pues, los votos no dependan de en qué zona territorial de España vivas, pero si vamos a una circunscripción única o a un distrito único o a un sistema puramente representativo, eso genera parlamentos muy inestables, una gran fragmentación, y eso dificulta el gobierno. Un sistema electoral es un sistema de representación, pero también es una forma de legitimar el gobierno y de formar gobierno. Y entonces vemos ahí que hay que equilibrar los dos aspectos, ¿no? Y a lo mejor con una persona, un voto que valga todo lo mismo, dejamos zonas
territorios de este país pues que quizá no tengan ningún peso y nos olvidamos, ¿no? Pues si ya el famoso lema Teruel existe, si el peso de Teruel, de Soria, le quitamos todavía el valor que tiene, pues bueno, pues hay gente, los políticos a la hora de invertir, de tener su presencia, serían las zonas más pobladas, en las capitales, y dejaríamos partes olvidadas. Entonces son muchos criterios que hay que tener en equilibrio en ese sistema electoral y no es fácil este debate, aunque hay que encararlo y hay que cometerlo. No es fácil este debate, como tampoco lo tuvieron fácil los candidatos en los debates que hemos visto. ¿Ha sido esta la campaña de la televisión? Sí. Sí, yo creo que sí, y directamente. Es decir, en un momento en el que estamos hablando de la importancia de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de otras formas de comunicar, yo creo que siendo importantes las nuevas tecnologías, o al menos las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales, esta ha sido la campaña de la televisión. Se ha visto como tanto los debates, los programas, la política, entretenimiento, han sido fundamentales a la hora de la gente de conocer los perfiles de los candidatos, de conocer las propuestas de los candidatos, de marcar también sus marcos conceptuales, ha sido a través de la televisión. Luego se ha sido reforzado por las redes sociales. Tenemos un consumo ahora de televisión que no es únicamente, es multipantalla. La mayoría de la gente ve la televisión ahora viendo la televisión y con la tablet o el teléfono en la mano, y también va comentando en redes, sobre todo los perfiles más jóvenes. Y se ve reforzado también esa presencia en la televisión, en la radio, en la televisión y en el encuentro personal o en la campaña tierra de los candidatos. Pero ha sido la campaña de la televisión sin lugar a dudas. ¿Pueden estar repartidas por edades precisamente esas dos formas de acercarse a la política? ¿Que la televisión siga estando orientada para una edad a partir de los 35 años y las redes sociales sobre todo más dirigidas a la gente más joven, o no? Hay una brecha generacional y lo estamos viendo, ¿no? Incluso en los ejes de la campaña se ha visto una brecha generacional. Hablamos que en esta campaña iba a tener dos ejes y los ha tenido, fundamentalmente un eje, el tradicional, el que hemos tenido siempre, de izquierdas y derechas. Pero ha habido otro eje que es, le podemos llamar los partidos tradicionales y la nueva política, ¿no? Los nuevos partidos que hablan de esa nueva forma de hacer política. El eje ideológico ha funcionado mejor con los mayores de 40 años y el eje política tradicional y los nuevos partidos ha tenido más presencia, más importancia en la gente joven, ¿no? Y también por eso se entiende en esa última semana el trasvase de votos de Ciudadanos a Podemos no se entendía, no ha sido entendido por mucha gente si lo entiendes desde el eje ideológico, pero ese trasvase de Ciudadanos a Podemos, como había sido antes, de Podemos a Ciudadanos, se entiende por voto joven que lo que quiere es un cambio, y ven, bueno, cuál puede ser el cambio más factible, más real o más posible. Entonces ahí esa brecha generacional se ha producido en estas elecciones. Y el consumo, yo creo que todos consumen televisión, pero son distintas las cadenas que consumen unos y que consumen otros. Y es distinto también la forma de consumir esa televisión. Es decir, esos menores de 40 años, por poner de 35 y 40 años, ven, por ejemplo, más La Sexta, más que Televisión Española o otras televisiones, y el consumo, como digo, es más multipantalla. Es también compartiendo lo que están viendo a través de las redes sociales, con sus comunidades, con sus contactos. Eso es un consumo distinto, ¿no? Yo creo que no hemos dado el salto en esta campaña, que lo veíamos, quizá lo veremos en las elecciones norteamericanas, de una narrativa transmedia, que no sea ya multimedia, sino transmedia, que es distinto, ¿no? Pero sí al menos hemos visto una campaña muy multimedia, donde el eje era la televisión, donde el centro de la televisión, y a partir de ahí se vertebraban las otras pantallas. ¿Cuál crees que ha sido el factor por el que le ha funcionado a Pablo Iglesias la remontada? Porque hasta ahora su discurso, su lema ha sido "sí se puede", y desde hace apenas, me atrevería a decir, 12 días, 14 días, sí. Su lema era la remontada. Sí, podemos remontar. Sí, podemos. Y ha remontado. Un poco a los orígenes, incluso al propio nombre, ¿no?, de Podemos. Es verdad que la campaña de Podemos ha sido muy interesante y será muy interesante analizar, y tendremos que analizarla con detenimiento, pero sí que ha sido una buena campaña electoral y de comunicación, ¿no? Pero en la forma, sobre todo, en la porque forma, el contenido al final no ha variado demasiado. No. Ellos, yo creo que tenían claro. O sea, hubo un momento donde el primer Podemos, el que se presenta en las elecciones europeas, era un partido, podemos decir, muy antisistema, donde ha ido a recoger el voto de la desafección política. Hablamos incluso del cabreado, ¿no? Y había mucha gente, la crisis ha hecho mucho daño a muchos sectores, muy transversal, porque a veces cuando hablamos de la gente que lo está pasando mal, pensamos solo y lógicamente principalmente en los parados, en los millones de parados que hay en España, pero también en ese empresario de las pymes, que son las mayorías en España, que por la noche no puede dormir
porque sabe que tiene que hacer frente a unos pagos, tiene que pagar a sus empleados o tiene que hacer un recorte de plantilla y porque no le llega la financiación. Había mucha gente pasándolo muy mal estos años. Entonces ese descontento lo supieron explotar muy bien en las europeas y en las primeras campañas. Pero se dan cuenta que ese descontento puede ser un 10-15%. Si quieren crecer más, si quieren ganar transversalidad, tienen que modificar un poco también el tono y moderar sus discursos. Ya no se comparaban con Venezuela, sino con las socialdemocracias europeas. Y ahí tienen un problema de definición, que podemos verlo gráficamente en ese enfrentamiento, podemos llamarlo, entre Errejón y Monedero, donde gana, por así decir, Errejón y el partido se modera. Claro, también se produce un efecto de desgaste, un efecto cansancio, también de la presencia pública de Pablo Iglesias, que quizá el eje, para que lo vean los televidentes, pues fue ese pseudo debate o ese café entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, donde Albert Rivera pues le gana y se ve a un Pablo Iglesias muy bajo. Entonces yo creo que ahí podemos, lo que dice es, bueno, tenemos que modificar la estrategia porque estamos hundidos, estamos tocados, y yo creo que la estrategia que hicieron fue, vamos a recuperar el tono, la tensión, pero manteniendo el mismo mensaje, ¿no? El mensaje no vamos a endurecerlo, sino que lo que tenemos que endurecer es el mensaje y luego volver a reclamar el optimismo, que fue ese minuto último del debate a 4 de Pablo Iglesias, ¿no? El sí podemos votar con alegría, sonreír porque vamos a ganar y vamos a hacer esa remontada. Luego hicieron una campaña muy buena metiendo sus frames, sus marcos conceptuales de algunos conceptos, pues las puertas giratorias, aquí todo el mundo ya hablando de puertas giratorias, cuando nadie se sabía muy bien qué era, pues ellos lo consiguieron meter muy bien en campaña. Es una serie de ideas y de marcos que calaron muy bien, y luego sobre todo Podemos es un estado de ánimo. Podemos no es un partido, una estructura organizativa, sino que son movimientos sociales que consigue juntar y galvanizar Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, Carmen de Bancausa, y por tanto es un estado de ánimo. Entonces por eso fluctúa tan rápido. Y cuando tú ese estado de ánimo haces que suba y que Podemos volver y le meten ese optimismo, es lo que han conseguido en estos 15 días de campaña, pues subir hasta donde han llegado, ¿no? Cuando hace mes y medio les dábamos prácticamente por fuera casi de juego. El último CIS le da un 10% justo. ¿Y Ciudadanos? ¿Cuál ha sido el secreto de Ciudadanos? Porque aunque han quedado los cuartos, han tenido muy buen resultado también para lo que tenían. Yo creo que a Ciudadanos le pasó un poco a la inversa, podemos decir, ¿no? En su momento le llegó al inicio de la campaña electoral, tuvieron un resultado excepcional en Cataluña, y claro, ¿cómo entiendo yo lo que le pasó a Ciudadanos? Que todo el mundo miró a Ciudadanos, ¿no? Porque eran la novedad, tenían ese momentum, utilizando una expresión norteamericana, ¿no? Tenían el viento de cola, y entonces la gente quiso saber, bueno, qué ofrecía Albert Rivera, quién era Albert Rivera, y las expectativas eran muy altas. Y yo creo que ellos optaron por, bueno, tenemos el viento de cola, nos van muy bien las encuestas, no podemos cometer errores, vamos a hacer una campaña muy presidencialista, muy centrada en Albert Rivera y no cometer errores. Claro, cuando las expectativas son muy altas y tú vas a un perfil de no cometer errores, en los debates defraudas las expectativas. Porque no fue que el debate tuviese grandes errores, pero claro, cuando todas las miradas se fijan en ti y esperan un gran debate y no destacas, pues la gestión de las expectativas en comunicación política es fundamental. Y luego tuvieron algunos pequeños errores. Pues por ejemplo en el debate A9, la número 2, Marta Rivera, pues no estuvo ágil, y entonces claro, ahí los adversarios políticos en una línea de ataque que estaban diciendo que Ciudadanos es solo Albert Rivera y que no tenía equipos, pues claro, se vio reflejado en ese debate, ¿no? Y eso le pudo hacer daño. Entonces la última semana los tracking que tenían los partidos vimos cómo fue bajando, entonces claro, Podemos ha sido, como dices, un gran resultado, y lo dijo Albert Rivera en la noche electoral, ¿no? ¿Dónde estábamos hace un año, dónde estamos ahora? Y 40 escaños está muy bien para un partido que se presenta, pero las expectativas eran mayores. Entonces está muy bien porque ha sido en parte voto refugio de descontento del Partido Popular, que antes no tenía dónde ir, o votaba al Partido Popular o se abstenía, y voto incluso de un PSOE centrado, de un PSOE moderado, ¿no? Porque antes el voto era entre Izquierda Unida o PSOE, o quedarte en casa, o ir al PP, que siempre eso costaba. Pues bueno, ha sabido coger el electorado del centro derecha, podemos decir, del PSOE, y del centro izquierda del Partido Popular. Y dentro de todas esas alternativas que en una campaña los votantes, los electores, bueno, pues te puedes quedar con un mensaje o con otro, ¿esta campaña en qué se ha centrado más? ¿En una movilización o en una persuasión? ¿O hay destinos distintos? Yo creo que hay destinos distintos. Y yo creo que no hablaría tanto igual quizá de persuasión, ha sido una campaña muy personalista. Creo que se han centrado mucho en los candidatos, e incluso el propio Partido Popular,
que era un centro de campaña que no le interesaba, ha tenido que jugar a ello, ¿no? Y ha tenido que sacar a Mariano Rajoy, llevarlo a los programas, a Bertín Osborne, con María Teresa Campos, ha tenido que jugar también con con la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la propia cartelería. En Madrid estaba también todos los carteles de Soraya, llevándola al debate, porque la campaña se ha centrado en los candidatos. Ha sido una campaña muy presidencialista, cuando el sistema es parlamentario, como estamos viendo ahora, y hay que llegar a acuerdos. Esto es muy difícil luego explicárselo a la gente, ¿no? Pero la gente parece que iba a votar en Navarra a Pablo Iglesias, o a Albert Rivera, o a Pedro Sánchez, ¿no? Cuando no era así. Pero han hecho una campaña muy presidencialista, muy personalista, donde los candidatos han sido el eje de la campaña, y lo hemos visto en los debates. Y por eso también el protagonismo ha sido la televisión. La televisión es la imagen, y la televisión está personalizada, ¿no? Las ideas abstractas, los proyectos, los programas, eso quizá lo recoge mejor la prensa u otros medios, ¿no? Pero la televisión es lo que ayuda también a esa personalización de la política. Y yo creo que ha sido más que ideas o proyectos, la campaña ha sido sobre personas fundamentalmente, ¿no? Quizá como ejes. Y aunque algunos dicen que el bipartidismo se ha terminado, ¿tú estás de acuerdo con esa expresión? Yo creo que no, y fíjate que ahora estamos hablando de dos posibles gobiernos, o un gobierno que pivote en torno al PP o un gobierno que pivote sobre el PSOE. Eso es. Y si no hay cambios en el sistema, nuestro sistema empuja a un bipartidismo imperfecto. Y insisto que si no hay cambios en el sistema, si el nuevo gobierno modifica nuestra ley electoral y nuestro sistema político, pues lo que diga no tiene validez. Pero creo que gran parte de estos nuevos partidos tiene una parte coyuntural muy importante, producto de la crisis económica en la que hemos vivido estos últimos años, y no solo crisis económica, sino también política, con los casos de corrupción, con la desafección que comentábamos antes, y nuestro sistema empuja ese bipartidismo imperfecto. Entonces, si el sistema electoral no cambia y nuestro sistema político no cambia, a medio y largo plazo va a haber siempre dos grandes partidos. ¿Quiénes serán estos? ¿Se podrá dar sorpaso entre...? Pues no lo sé. Pero que nuestro sistema empuja al bipartidismo, yo creo que es claro, y seguirá siendo así, ¿no? En dos grandes ejes. Sí, porque la suma que yo creo que hemos hecho todos ha sido PSOE más Podemos y PP más Ciudadanos, y además casi salen los mismos escaños, en torno a los 160. Esto es, ¿no? Entonces son los dos grandes partidos, ¿no? Y podemos verlo incluso cuando hablo del sistema electoral, y tú lo comentabas antes, claro, los dos grandes partidos han obtenido el 50% de los votos, un poquito más del 50%. Y en cambio en escaños, el número de escaños tiene más del 60% de los escaños. Entonces, bueno, pues el bipartidismo efectivamente ha sufrido, dos nuevas fuerzas políticas con una presencia muy importante que han irrumpido con fuerza en el Parlamento, pero bueno, tienen el 60% de los escaños, y cualquier opción de gobierno pasa por uno de ellos dos o por los dos. Jordi, como experto en comunicación política, ¿qué panorama se le queda a cada uno de los candidatos? Partido Popular, Mariano Rajoy, ¿qué posibilidades reales tiene de ser presidente cuando el único partido que yo creo que le puede coger el teléfono para hacerle algo de caso es Ciudadanos, pero que a su vez se va a enfrentar a un Albert Rivera que tiene una línea roja igual que esta moqueta? No, la situación es realmente compleja, y todo lo que podamos hablar ahora, pues bueno, estamos en el mundo, en el terreno de las hipótesis o de las lucubraciones, pero la situación es muy compleja y ciertamente enrevesada. ¿Qué panorama se le presentan a los partidos políticos? Complicado, ¿no? Va a ser complicado formar gobierno. Pero hay dos partidos que no les interesa ese adelanto electoral, que es fundamentalmente al PSOE y a Ciudadanos, y que son además los partidos bisagras también, o los partidos que pueden decir hacia un lado o hacia otro ir el gobierno. Y como a ninguno de los dos les interesa esas elecciones en marzo o en abril, yo creo que va a haber acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Veremos. El Partido Popular necesita la abstención o entrar en el gobierno o abstención de Ciudadanos, pero no es suficiente. Necesita también al menos la abstención del Partido Socialista. Y esto es lo que va a buscar, ¿no? Va a pedir a ese Partido Socialista pues, ese sentido de Estado que ya le ha reclamado Rajoy, va a presionar también otra serie de poderes. Pero en la calle, ¿el ciudadano va a entender que el Partido Socialista se abstenga para que Mariano Rajoy sea otra vez presidente? Este es el problema, ¿no? Yo creo que el que tiene la situación más complicada es el Partido Socialista. Si creo que tenía la campaña electoral más complicada de todos los partidos era el Partido Socialista, la situación actual, que puede ser también paradójico, ¿no? Él tiene la llave para formar un gobierno de uno u otro sentido, pero claro, esa responsabilidad y también esa capacidad de decisión es la que corres más riesgos también y puedes defraudar. Decíamos, si hace caso, hablándolo con los colegas, si hace caso a su cabeza y busca un pacto más, podemos decir, de Estado, y se abstiene y permite gobernar, aunque sea en minoría, al Partido Popular,
y quizá, ¿por qué no?, pedir pues como compensación o algo a su electorado, pues que puede ser incluso la propia la cabeza de Rajoy, y buscar ahí a Soraya Sáenz de Santa María. Pero claro, y eso sería, yo creo que apoyado y aplaudido por Europa, por la economía, e incluso también, pues bueno, estamos viendo que algunos varones del partido apoyan esa jugada. Y también no olvidemos, porque donde mejor resultado ha sacado el Partido Socialista es donde no ha pactado con Podemos, que es Andalucía, que es Extremadura, Navarra ha mantenido su escaño, pues, y allí donde peor le ha ido al Partido Socialista es donde ha apoyado o ha pactado con Podemos. En Madrid ha sido una debacle, en Cataluña, en Barcelona. Entonces, ahí tiene una opción. Y otra opción es lo que le puede decir el corazón, o lo que podemos decir que es pactar ese pacto de izquierdas, ¿no? Y pactar con Podemos y buscar otras alianzas, que puede ser buscar la abstención de Ciudadanos, pero para eso tendrían que renunciar a esa reforma, a ese referéndum en Cataluña, que ha dicho Pablo Iglesias que es una línea roja para él, o buscar un gran pacto de izquierdas e incorporar a ellos a dos partidos nacionalistas que, aunque sean de derechas, con esa promesa precisamente de referéndum en Cataluña, y por qué no en el País Vasco, pueden incorporar, que es CiU, con su nuevo nombre, y al Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Yo creo que las dos opciones que tiene el PSOE es esta. Eso sería un cuatripartito, un pentapartito, ni sabemos lo que puede salir muy inestable, pero bueno, aquí yo creo que la política es el arte de lo posible y no podemos desechar ninguna opción. Ya, pero en esta última opción en la que PSOE y Podemos acaben entendiéndose, ¿no corre también el riesgo? El PSOE al final está aquí en aguas de nadie, y yo creo que el PSOE a nivel nacional está viviendo lo que el Partido Socialista de Navarra lleva viviendo durante la última década, ¿no? ¿No corre el riesgo el Partido Socialista de que sea fagocitado, se lo coma de pies a cabeza Podemos? Claro. Esos son los riesgos que corre. Si pacta con Podemos, puede ser el abrazo del oso, y que el oso acabe y que sea Podemos y fagocite al PSOE. Y por tanto que si esa alianza sale bien, el premiado pues sea Podemos, porque son capaces, ahí va a haber una guerra de narrativas en caso de que se produzca ese pacto, y sabemos que los de Podemos o sus dirigentes han sabido construir buenas narrativas victoriosas. Y si pacta o permite un gobierno del Partido Popular, puede ser que parte de su electorado se lo castigue también, porque ha permitido que se mantenga el gobierno que han prometido cambiar, ¿no? Entonces, haga lo que haga, lo tiene complicado, y por tanto está viviendo esa situación que es realmente distinta, y van a tener que sentarse y van a tener que ver realmente que... Por eso yo creo que estamos, Roberto, en un momento donde tienen que tener sentido de Estado nuestros políticos, donde ahora llega un momento de la política con mayúsculas, de mirar realmente al bien común, al interés general, por encima de los legítimos intereses partidistas. Creo que la situación económica, la situación social... Empezábamos este encuentro, me preguntabas por la gente de la calle, la gente lo que quiere es otra forma de hacer política también no partidista, ¿no? Y yo creo que es la hora de demostrar que los políticos son capaces de llegar a acuerdo en pro del interés general o de ese bien común, como digo, encima incluso de los intereses partidistas. Si pensamos en el corto plazo, si van a hacer una estrategia, una negociación de regate en corto, creo que podemos salir muy dañados de este momento de crisis. Las crisis, como siempre, son oportunidades. Si los políticos saben aprovechar esta oportunidad para demostrar que son capaces de dialogar, de llegar a acuerdos, que han escuchado a la gente de la calle y que lo importante tiene que prevalecer, pues bueno, puede ser también una oportunidad que salga favorecido nuestra democracia. ¿Y cómo me explicas? Nos quedan solo 2 minutos de entrevista. ¿Cómo me explicas lo que ha pasado en Navarra? Porque ahí sí que ninguna encuesta, en las generales han acertado bastante, pero en Navarra no ha acertado ninguna. Sí, es realmente ¿Qué ha pasado en Navarra interesante, con el muy interesante. Sobre todo, yo creo que no tanto el escaño de Geroa Bai, que sabíamos que lo había obtenido Uxue Barkos hace 4 años por muy poquitos votos, por apenas 200 votos, y que podía estar en disputa. A mí me llamó más la atención que lo haya perdido Bildu, porque siempre hemos dicho que tenía un voto duro muy estable y era un voto fiel, ¿no? Y además se ha producido una cuestión curiosa, es decir, siempre los nacionalistas tenían esa capacidad de atraer ese voto de izquierdas, y en estas elecciones lo que ha pasado es que ha sido un partido de izquierdas, Podemos, el que ha sido capaz de atraer ese voto nacionalista en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña. Entonces, creo que eso es un cambio de tendencia. Y quizá estamos viendo también que esa volatilidad del voto, esa pérdida de identificación partidista que estamos viendo en toda Europa y que lo están sufriendo los dos grandes partidos, también afecta a ese nacionalismo vasco quizá más radical, que pensábamos que tenía un voto duro más estable. Pues no, esa pérdida de identificación partidista en esta sociedad líquida, como decía Bauman, que vivimos, pues también les afecta, y que quizá no sea una cuestión tan coyuntural, que ahora lo están leyendo como, bueno, lo que ha hecho la gente es hacer un voto útil
hacia Podemos, porque va a ser una reivindicación más radical y más fuerte. Unimos la unidad hace la fuerza, y que ha sido un voto útil, pero volverá, ¿no? Bueno, o no. Yo creo que es interesante el panorama y hay que analizarlo despacio y viendo también las encuestas postelectorales. Y como ha dicho la presidenta Barcos, no tiene nada que ver con lo que se ha vivido en los últimos 5 meses aquí, con un gobierno que ya ha experimentado las primeras manifestaciones de los ciudadanos en la calle. Yo creo que es verdad que no se puede comparar elecciones que son distintas, unas son las elecciones forales y estas son las elecciones generales, pero también negar que estas elecciones generales se han planteado como una segunda vuelta de las forales es negar un poco la evidencia. Lógicamente cada partido interpreta el resultado como le interesa, quiere, ¿no? Pero el tono de la campaña navarra, el propio debate que hicisteis en esta casa, bueno, en el Parlamento, pero que retransmitís en televisión, los temas lo estábamos viendo desde casa y dice, bueno, parece que es la segunda vuelta de esas elecciones forales, porque eran temas muy de Navarra, ¿no? Y no parece que eran elegir nuestros representantes en Madrid, sino que eran cuestiones de aquí. Creo que el tono, la campaña era de segunda vuelta, y yo creo que esa reflexión que decía Koldo Martínez que tenían que hacer después de estas elecciones no puede quedarse simplemente en que hemos hecho una mala campaña electoral o no hemos sabido transmitir la importancia de nuestra defensa de Navarra en Madrid, sino que esa reflexión tiene que ser más general. Jordi Rodríguez Virgili, muchísimas gracias por este análisis y tal y como están las cosas nos vamos a volver a ver pronto. Ojalá, un gusto, un placer para mí. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.